¿Y si te dijera que el mayor crimen de la historia no fue desafiar a Dios, sino sentir placer? Que durante 400 años el orgasmo de una mujer podía ser una sentencia de muerte. Olvida lo que crees saber sobre la casa de brujas. No fue solo fanatismo religioso, fue un proyecto de aniquilación, un terrorismo de Estado y de Iglesia, meticulosamente diseñado y justificado por un libro maldito, conocido como el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este no era un simple texto teológico, era un manual de tortura, un compendio de odio misógino, una licencia para matar en nombre de Dios. Y en el corazón de su locura latía un miedo primordial, el miedo al poder indomable de la mujer. Hoy vamos a abrir este libro prohibido y a revelar el secreto que la historia intentó quemar en la hoguera, cómo el placer femenino fue transformado en la más diabólica de las herejías. Finales del siglo V. Europa es un continente en convulsión. La imprenta está redefiniendo el conocimiento. Nuevas rutas comerciales desafían los viejos imperios y las certezas de la Edad Media se resquebrajan. En este caldo de cultivo de ansiedad y cambio, dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y James Sprenger, desatan sobre el mundo una obra que se convertirá en el manual ideológico de uno de los mayores feminicidios de la historia. Su título en latín, Malleus Maleficarum. Publicado por primera vez en 1487, El martillo de las brujas se presentó como una guía infalible para identificar, procesar y exterminar a las supuestas siervas de Satanás. Pero su impacto fue mucho más allá. Durante casi 3 siglos se convirtió en la Biblia de inquisidores y jueces seculares, un pilar jurídico y teológico que legitimó la tortura y la ejecución de millones de personas, de las cuales un abrumador 85% eran mujeres. Pero esta no es solo la historia de un libro. Es la crónica de una guerra psicológica. Una guerra contra la figura de la mujer que durante milenios había sido el centro de la vida. La sanadora, la partera, la conocedora de los ciclos de la tierra. Este video no busca repetir los hechos que ya conoces. Nuestra investigación desenterrará el porqué. ¿Por qué esa obsesión con el cuerpo femenino? ¿Qué conexión perversa establecieron Kramer y Sprenger entre la sexualidad de la mujer y el pacto con el diablo? Nuestra tesis es que el Malleus Maleficarum fue la culminación de un largo proceso histórico para despojar a la mujer de su poder ancestral, y su arma más letal fue la demonización de su placer. Acompáñenme a desentrañar la oscura psique de sus autores y el devastador legado de su obra maestra del terror. Para entender la brutalidad del martillo, primero debemos viajar a un mundo que sus autores temían y despreciaban. Un mundo casi olvidado, cuyas memorias arquetípicas aún resonaban en el siglo XV. Durante más de 3/4 partes de nuestra existencia como especie, la humanidad vivió en culturas de recolección y caza menor. En estas sociedades, la fuerza física bruta no era el pilar de la supervivencia, sino la cooperación. Y en su centro, la mujer no era un ser inferior, sino sagrado. Era la portadora del misterio más grande, la vida. Su cuerpo, con sus ciclos que reflejaban los de la luna y la tierra, la convertía en un nexo directo con lo divino. Era la primera chamán, la primera botánica, la que entendía los secretos de las plantas que curaban y de los frutos que nutrían. En estas culturas, que aún sobreviven en rincones remotos del planeta, la mujer es un pilar central, y los principios masculino y femenino gobiernan juntos, en equilibrio. No existía la idea de una propiedad sobre la mujer o su sexualidad. La herencia y el poder no se transmitían de forma rígida, permitiendo relaciones mucho más fluidas. Pero este equilibrio comenzó a romperse,
Con la caza de grandes animales, la fuerza física masculina ganó preponderancia. La guerra por territorios y recursos se volvió una constante y el héroe guerrero se convirtió en el ideal. Sin embargo, la verdadera revolución, la que sellaría el destino de la mujer por milenios, fue un descubrimiento silencioso. El hombre comprendió su papel en la procreación. Este conocimiento lo cambió todo. Si el hombre podía controlar la concepción, podía y debía controlar la sexualidad femenina. Nació el matrimonio como lo conocemos, una transacción en la que la mujer pasaba de ser propiedad del padre a ser propiedad del marido. Su virginidad se convirtió en una mercancía y su adulterio en una traición castigada con la muerte, pues amenazaba la línea de herencia masculina. La mujer fue confinada al espacio privado, al hogar, mientras que el dominio público, la política, la ley, la filosofía, se convirtió en coto exclusivo del hombre. La dependencia económica generó, con el tiempo, una sumisión psicológica que ha perdurado hasta nuestros días. Esta nueva realidad necesitaba una justificación divina, y la encontró en una nueva mitología que suplantó a las antiguas diosas madre. En la narrativa del Génesis, el poder creador ya no es femenino. Un único Dios masculino, Yahvé, crea el mundo y al hombre a su imagen y semejanza. La mujer, Eva, es un apéndice, creada a partir de la costilla del hombre. Es una inversión simbólica brutal. El hombre ahora pare a la mujer, y es ella, la mujer, la que se convierte en el epicentro de la caída. Seducida por la serpiente, antiguo símbolo de sabiduría y fertilidad, ahora transformado en el demonio, tienta al hombre con el fruto prohibido, el del conocimiento del bien y del mal, un conocimiento íntimamente ligado a la experiencia del placer y la sexualidad. El castigo de Yahvé sella el nuevo orden. Al hombre, el trabajo extenuante. A la mujer, una doble condena. Los dolores del parto y un deseo insaciable por el hombre, que ahora la dominará. Su sexualidad se convierte en su castigo. Este relato no es una simple historia religiosa, es el acta fundacional del patriarcado, un arquetipo que se repite en la psique de cada hombre y mujer nacidos en esta cultura. Para el siglo XV, esta ideología estaba profundamente arraigada. La mujer era vista como carnal, débil de fe, la puerta de entrada del diablo. El escenario estaba listo. Solo faltaba el manual de instrucciones para la purga. Solo faltaba el martillo. Heinrich Kramer era un hombre obsesionado. Un inquisidor dominico cuya frustración por la resistencia que encontraba en Alemania para perseguir la brujería lo llevó a buscar la máxima autoridad. En 1484 consiguió del Papa Inocencio VIII una bula papal, la Summis Desiderantes Affectibus, que le otorgaba plenos poderes para erradicar lo que llamaba la depravación herética. Esta bula, que Kramer astutamente incluyó como prefacio de su libro, se convirtió en su escudo y su espada. Armado con esta legitimación y con la colaboración de James Sprenger para darle un barniz de respetabilidad académica, Kramer escribió el Malleus Maleficarum. Era una obra monstruosa en su lógica y sádica en sus detalles, dividida en 3 partes, un verdadero manual de campo para el cazador de brujas. La primera parte es una construcción teológica del pánico. Su objetivo es simple: hacer que creer en las brujas no sea una opción, sino un pilar fundamental de la fe católica. Kramer declara herético a cualquiera que dude de la existencia o del poder de la brujería. Aquí, el diablo es elevado a una posición de poder casi divino, un agente activo en el mundo que necesita de cómplices humanos para ejecutar su maldad. ¿Y quiénes son sus agentes predilectas? Las mujeres. Kramer dedica un capítulo entero, la infame cuestión sexo, a justificar por qué la mujer es más propensa a la brujería. Su argumentación es un compendio de misoginia ancestral.
Cita a los clásicos y a los padres de la Iglesia para probar que la mujer es un animal imperfecto, más carnal que el hombre, embustera por naturaleza y un mal necesario, y llega a la raíz de su supuesta perversión, su propia creación. Fue creada a partir de una costilla curva, escribe, cuya curvatura es, por así decirlo, contraria a la rectitud del hombre, y como en virtud de esa falla, la mujer es un animal imperfecto, siempre decepciona y miente. Su propia etimología, argumenta falazmente, la delata. Fémina, dice, viene de fe y minus, porque la mujer tiene menos fe. Y esta criatura defectuosa, consumida por una lujuria insaciable, es el recipiente perfecto para el pacto demoníaco. El acto central, el que sella la alianza y otorga el poder, es, según el Maleus, la cópula con el diablo. Los íncubos y súcubos no son ya figuras mitológicas, sino agentes reales que se acuestan con las brujas en un acto de suprema blasfemia. La sexualidad femenina, especialmente la que no está contenida dentro del matrimonio y la procreación, se convierte en el portal de entrada del mal, el placer, en el ritual satánico por excelencia. La segunda parte del libro es un catálogo de horrores. Detalla los maleficios que estas mujeres, ahora investidas con poder demoníaco, pueden infligir. La lista es un reflejo de las ansiedades de la época. ¿Un hombre sufre de impotencia? Brujería. ¿Una mujer es estéril o sufre un aborto? Brujería. ¿Se pierde una cosecha por una tormenta de granizo? Brujería. ¿Una vaca deja de dar leche? Brujería. El Maleus convierte cualquier desgracia, cualquier evento natural inexplicable, en una prueba irrefutable de un ataque mágico. Crea una paranoia colectiva donde cualquier mujer, la vecina anciana, la partera con sus conocimientos de hierbas, la viuda independiente, la joven demasiado bella o demasiado deseante, puede ser la culpable. Pero es en la tercera parte donde el libro revela su verdadera naturaleza. No es teología, es un manual judicial para el exterminio. Es una guía detallada sobre cómo llevar a una bruja a juicio, cómo interrogarla y, crucialmente, cómo arrancarle una confesión. Y el método preferido es la tortura. El texto es escalofriantemente pragmático. Aconseja sobre las promesas falsas que se le pueden hacer a la acusada para que confiese. Detalla cómo la tortura debe ser continua, aplazada solo para que la víctima recupere fuerzas y pueda sufrir más. El proceso está diseñado para que la absolución sea imposible. Si la acusada confiesa, es culpable. Si no confiesa bajo tortura, es porque el diablo le ha dado el don del silencio, lo que también es prueba de culpabilidad. Si muestra miedo, es su conciencia culpable. Si se mantiene serena, es la frialdad del diablo. El sistema es una trampa perfecta, un laberinto legal del que no hay salida, y este manual, rechazado por la Universidad de Colonia por sus métodos antiéticos e ilegales, se imprimió y reimprimió, extendiéndose por toda Europa como una plaga. Se convirtió en la justificación racional para una masacre irracional. Una masacre que no buscaba simplemente castigar la herejía, sino remodelar la sociedad, erradicando cualquier vestigio de poder femenino. Con el Maleus Maleficarum en la mano, las clases dominantes, tanto seculares como eclesiásticas, encontraron la herramienta ideológica perfecta para un expurgo masivo. No fue, como a menudo se romantiza, una simple histeria colectiva. Fue una campaña de terror muy bien calculada, diseñada para reafirmar el control en una era de caos. En un mundo teocrático, la transgresión de la fe era transgresión política. Y los inquisidores tuvieron la diabólica astucia de fusionar la transgresión sexual con la transgresión de la fe, culpando a las mujeres por ambas. El terror se desató. Las estadísticas son tan aterradoras que parecen inverosímiles.
En el apogeo de la locura, a finales del siglo XV y principios del XVI, hubo miles y miles de ejecuciones. En algunas ciudades alemanas se ejecutaba a un promedio de 2 personas por día, excepto los domingos. En la diócesis de Como, en Italia, 1000 personas fueron quemadas en un solo año. En Toulouse, 400 en un único día. En 1585, en el arzobispado de Tréveris, 2 aldeas quedaron con solo una habitante femenina cada una. Las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de miles de víctimas, las más extremas, de millones. ¿Y quiénes eran estas brujas? Eran, en su mayoría, mujeres que existían en los márgenes del poder patriarcal. La sanadora popular, cuyas hierbas y conocimientos ancestrales representaban una competencia directa para la naciente profesión médica masculina. La partera, que viajaba de aldea en aldea, creando redes de solidaridad femenina y controlando el sagrado momento del nacimiento. La viuda que había heredado propiedades y vivía sin la tutela de un hombre. La mujer demasiado inteligente, demasiado elocuente o demasiado vieja. Y sobre todo, como delata el propio Maleus, la mujer ambiciosa y orgástica, aquella que no había domesticado su sexualidad y que se atrevía a sentir placer fuera de los estrechos límites de la procreación. El cuerpo femenino se convirtió en el campo de batalla. La tortura no era solo un medio para obtener confesiones, era un ritual de humillación y profanación. Las acusadas eran desnudadas públicamente. Sus cabellos y todo su vello corporal eran rasurados, buscando la marca del diablo, cualquier lunar, cicatriz o imperfección que pudiera servir como prueba. Se les introducían agujas en el cuerpo en busca de zonas insensibles al dolor, otra supuesta señal del pacto satánico. Era la máxima invasión, la destrucción simbólica y física de la intimidad y la integridad corporal femenina. Este terror sistemático tuvo un efecto devastador y duradero. La caza de brujas no solo eliminó a cientos de miles de mujeres, reconfiguró la psique femenina para las generaciones venideras. El saber popular femenino, transmitido de madre a hija durante siglos, cayó en la clandestinidad o fue asimilado por el poder médico masculino. La ambición en una mujer se convirtió en sinónimo de perversidad. Y lo más profundo de todo, se instaló un miedo atávico al placer. Si el orgasmo era cosa del diablo, la única forma de sobrevivir era la frigidez. La sexualidad femenina, antes una fuerza vital y sagrada, se normativizó bajo el espectro de la hoguera. Las mujeres, aterradas, comenzaron a verse a sí mismas con los ojos de sus verdugos, internalizando una ideología de inferioridad y sumisión que transmitieron a sus propios hijos. La crisis había alcanzado su cenit. La hoguera no solo quemaba cuerpos, estaba forjando, a fuego y sangre, a la mujer sumisa y temerosa que el nuevo orden necesitaba. Imagina por un momento. Te llamas Agnes o Margaret o cualquier nombre común. Tu vida es simple. Quizás tu hijo enfermó y la vecina te dio una hierba que lo curó. O quizás tu vaca da más leche que las demás. O quizás simplemente rechazaste al hombre equivocado o amaste con demasiada libertad. Y un día todo cambia. La acusación es un veneno que se esparce rápido. Murmullos, miradas de reojo. El juez, con el Maleus Maleficarum como su guía, te interroga, niegas todo. ¿Cómo podrías haber causado la tormenta? ¿Cómo podrías haber provocado la enfermedad? Pero tu negación es inútil. Te llevan a la cámara de tortura. El aire es frío, huele a miedo y a hierro. Te desnudan, te afeitan. Cada parte de tu cuerpo es examinada en busca de una marca. No la encuentran, pero no importa. El proceso debe continuar. La tortura comienza. No buscan la verdad, buscan una historia. Su historia, la historia del libro.
Quieren oírte confesar que volaste en una escoba, que besaste el ano del diablo, que copulaste con un íncubo, que sacrificaste a un niño. Tu cuerpo se rompe, tu mente se quiebra, y en el delirio del dolor, para que el suplicio termine, confiesas: sí, eres una bruja, sí, has hecho todo lo que dicen. Las palabras salen de tu boca, pero no son tuyas, son las palabras del Malleus. La sentencia se lee en público: eres una hereje, una apóstata, una enemiga de Dios y de los hombres. Te atan al poste. La madera se apila a tus pies. Miras a la multitud. Ves rostros conocidos, vecinos, amigos de la infancia. Algunos miran hacia otro lado. Otros, con una mezcla de miedo y fascinación morbosa, te observan. Buscas un rostro compasivo, pero solo encuentras el reflejo de la hoguera en sus ojos. No están quemando a una persona, están quemando una idea. La idea de la mujer libre, de la mujer sabia, de la mujer que goza. Están quemando el conocimiento ancestral y el placer prohibido. Están quemando, en un acto de terror supremo, el miedo que le tienen a tu poder. Y mientras las llamas te consumen, tu grito se une al de miles de otras. Un eco terrible que la historia tardará siglos en atreverse a escuchar. La última hoguera se apagó a mediados del siglo XVIII, pero el humo de la paranoia tardó mucho más en disiparse. El Malleus Maleficarum y los 4 siglos de terror que inspiró dejaron cicatrices profundas en el alma de Occidente. El objetivo se había cumplido. El poder femenino en todas sus formas había sido brutalmente reprimido. La mujer sanadora fue reemplazada por el médico hombre. La mujer sabia por el teólogo hombre. La mujer orgásmica fue borrada del mapa, sustituida por el ideal de la esposa frígida y sumisa, cuyo cuerpo era un mero recipiente para la procreación. El Malleus Maleficarum, más que un libro, fue una herramienta de ingeniería social. Cimentó en nuestra cultura una disociación psicótica, la idealización de la Virgen y la madre desexualizada, y la demonización de la mujer adulta, carnal y deseante. Transformó el miedo masculino al poder biológico y sexual de la mujer en una teología del odio, justificando el feminicidio a una escala industrial. Las preguntas con las que iniciamos este viaje resuenan con una claridad dolorosa. ¿Por qué la obsesión con la sexualidad femenina? Porque en ella residía una autonomía y un poder que escapaban al control patriarcal. Al transformar el placer en herejía, se controló no solo el cuerpo de la mujer, sino su espíritu. Se construyó el cuerpo dócil que el naciente sistema capitalista y los estados centralizados necesitaban. Pero la historia, como la vida, siempre busca el equilibrio. En el siglo XX, 2 tabúes que causaron la muerte de las brujas comenzaron a romperse. La mujer irrumpió masivamente en el mundo público y comenzó a reclamar su derecho al placer sin culpa. Las brujas, en cierto modo, regresaron, no para ser quemadas, sino para traer de vuelta a un mundo dominado por la competencia y la abstracción, los valores que alguna vez se consideraron femeninos. La conexión con la naturaleza, la solidaridad, la integración de la emoción y la razón. Quizás en esta reinserción del femenino en la historia resida la única oportunidad que nuestra especie tiene de sanar y sobrevivir. Quizás, solo quizás, las brujas de la Edad Media puedan, al fin, considerarse vengadas. La historia del Malleus Maleficarum nos demuestra que las ideas pueden ser tan letales como cualquier arma, y sus ecos aún resuenan hoy en los debates sobre el cuerpo, el placer y el poder. ¿Crees que hemos superado por completo el legado de este libro terrible? ¿O sus sombras aún se proyectan sobre nuestra sociedad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría abrir el debate. Si te fascinan estas historias ocultas, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje a las profundidades del pasado.